¿Qué onda, chiquillos? El día de hoy les traigo un reloj muy importante para mí. Sin embargo, para poder presentar como este reloj, les quiero explicar un poco del por qué la época Neo Vintage es tan relevante para mí, ¿no? Y también yo creo que les podría servir como mucho de entender cómo esta época, que para mí es la época Neo Vintage, em, y el por qué me está atrapando con todos estos relojes, ¿no? Bueno, toda mi colección ya la han visto, sin embargo, la mayoría o casi todos ellos son de la época Neo Vintage. Entonces hoy quiero aprovechar para compartirles un poco como de esta historia. Y para entender un poco la época Neo Vintage sí que necesitamos ir un poco atrás, ¿no? Necesitamos entender un poco en dónde empezó como la crisis del cuarzo. Y básicamente es que fue un punto de inflexión dentro de la industria relojera y no fue hasta en 1969 en donde Seiko básicamente lanzó su reloj de cuarzo comercial o su movimiento de cuarzo comercial y hizo que impactara directamente en la relojería suiza, ¿no? Esto es algo que, bueno, en la historia y todo esto sí es un impacto como muy importante, pero es verdad que cuando ya el cuarzo salió era mucho más barato, no necesitaba mantenimiento y sobre todo era muy exacto a comparación de toda la mecánica suiza que existía en ese momento, ¿no? Entonces al final, ¿qué hizo esto? Que pues mucha gente dijera, ¿sabes qué? Pues si esto es un poco barato, es mucho más exacto y no necesito mantenimiento, pues la verdad es que me voy a ir, ¿no? por la tecnología de cuarzo, que eso era lo que se buscaba. Al final cuando se lanzó el cuarzo fue como como el wow, una bomba en el mercado en donde dijeron, esta tecnología es increíble, no puede ser como puede ser tan exacta. Y bueno, esto fue el motivo por el cual el cuarzo empezó a tener como mucho más protagonismo, ¿no? En la industria relojera. Y es aquí en donde para entender un poco la época Neo Vintage necesitamos entender cómo esta evolución del cuarzo, ¿no? Entonces, un poco para entender la evolución de todos los relojes de cuarzo comerciales o masivos, pues tenemos que entender todo este tema de las características, bueno, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Entonces sí que quiero empezar a enfocarme dentro de todas estas características, cuál fue el rol del cuarzo en su momento, cuál fue la estrategia de las marcas, qué cambios pudo haber durante la evolución, tanto en la caja, cristal, brazalete, el grosor, ciertos acabados, cuál era su sensación en mano y cuál era la filosofía, ¿no? en cada una de las etapas. Entonces, empezando un poco en los inicios early 70s, un poco la post-crisis del cuarzo, pues entonces aquí el rol básicamente era esta tecnología, ¿no? Como les mencionaba, era algo que revolucionó a la industria y que fue como muy importante, que era una tecnología muy nueva, muy cara. Y aquí lo que estaban vendiendo, lo que sí el mercado vio como innovación fue la precisión, a comparación de un mecánico que no era tan preciso, ¿no? Entonces esto era como la novedad. Sin embargo, ciertas cosas cuando se lanzó, pues bueno, las cajas o los cristales o los brazaletes, todo esto no era de la mejor calidad, ¿no? Dentro de los relojes. Entonces por aquí se puede ver que un poco la tendencia era a tener latón cromado, que no era la mejor como el acero inoxidable. El cristal era de acrílico o mineral. El brazalete era como vacío por dentro, ¿no? Por ejemplo, unos Seiko 5 podemos ver que todavía estos materiales pues son vacíos por dentro, ¿no? Tienen un poco la cubierta por el exterior, sin embargo cuando tú los sientes al tacto pues básicamente no sientes esa calidad. El grosor era variable, dependía mucho porque era tanto había como cuarzos muy importantes que eran, o sea, como muy premium, que los hacían súper ultra delgados, y por el otro lado pues hacían unos que pues eran un poco más gruesos, ¿no? Que no buscaban ser estos relojes tan premium. Y los acabados bueno, eran más simples, la sensación de estos relojes pues era más ligera y funcional. Y es aquí cuando entra, o bueno, la época como dorada para mí, que cuando es la época Neo Vintage. Y aquí el rol del cuarzo cambió de ser una tecnología a ser un estándar perfecto. Aquí ya no tenía ninguna falla el cuarzo y era muy importante. Entonces, aquí ya no se trataba de vender esta precisión, sino se trataba de vender calidad y materiales. ¿Por qué? Pues porque ya era tan fiable el cuarzo que ya se podrían enfocar ya no en el movimiento, esto ya pasó a ser segundo plano y ahora sí los materiales eran más importantes. Entonces aquí en lugar de evolucionó tal vez de latón, cambió a acero sólido, titanio, se buscaron nuevos materiales. De igual manera con el cristal, cambió del acrílico al zafiro.
los brazaletes ya no eran vacíos por dentro, sino ya eran como un brazalete muy sólido, realmente de puro material de acero inoxidable o todo el material que se estaba haciendo. El grosor aquí eran mucho más delgados y elegantes, aquí sí ya pues sí, ya la tecnología había evolucionado. Y aquí en los relojes sí que los acabados empezaron a invertirle mucho más, ¿no? Aquí ya los acabados ya podrías ver un poco el cepillado, el pulido. Esto ya haciendo competencia directamente también a los relojes mecánicos, ¿no? La sensación en mano de esta época pues eran relojes muy premium, muy importantes, y la filosofía pues bueno, era una calidad que era silenciosa pero muy importante para la industria, ¿no? Entonces para mí es esta época en donde se da el salto empezó una tecnología en los 70s nueva, sin embargo ya en los 70s, 80s y 90s se enfocaron en terminaciones, en que el reloj resaltara, porque el movimiento ya era muy secundario, y entonces aquí se enfocaron en todos los otros elementos, ¿no? Caja, cristal, brazalete y grosor. Y si nos vemos al día de hoy, pues bueno, ahora el cuarzo ha vuelto a ser un poco un commodity barato, pues porque al final con todo el movimiento chino y esto, pues se fabricaban muchos movimientos baratos que puedes encontrar ahora en el mercado. Pues la estrategia es más vender por precio, mucho más cantidad, y también por moda, ¿no? Aquí ya empezaron a sacar ciertas marcas, tal vez de renombre, de moda, sus relojes, aunque no fuera un reloj de cuarzo como muy importante o no fiable, pues aquí ya era un cuarzo que ya es mucho más barato, ¿no? Las cajas pues volvieron, como se trataba de vender tanto, pues aquí ya volvió a ser un poco gamas bajas, ¿no? Para recortar costes. Entonces sí se puede ver que las aleaciones eran más baratas, los cristales ya eran de minerales de gamas bajas, ya otra vez se volvió con unos brazaletes que ya no eran como tan premium, ya no eran tan sólidos, y bueno, los acabados básicamente ya eran más bajos, más básicos, ¿no? Y aquí pues volvemos a la filosofía que pues hoy en día pues sí que puede estar presente, ¿no? En muchos relojes ahora de cuarzo, en donde es un poco todo el fashion, que es un poco más el consumismo, ¿no? Y bueno, ahora ya que he compartido un poco del por qué la época Neo Vintage para mí es como de las mejores épocas, en donde la calidad-precio es muy importante, o es la mejor que puedes pagar. Quiero compartirles ahora sí empezar como con este Seiko Dolce, ¿no? Para mí este es muy significativo porque es uno de los primeros relojes que me encantaron, y por lo cual empecé como a tratar de coleccionar como estas pequeñas joyitas, ¿no? Para mí tener algo que es con tanto valor histórico pues me hace sentirme como afortunado, y que cada vez que lo veo dentro de mi colección lo valore mucho, ¿no? Y es que la verdad este Seiko le llaman Seiko Bamboo por la referencia que hace, por el similar o la similitud que tiene con el AP Bamboo, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en toda la definición de qué es la época Neo Vintage, pues básicamente ya no se enfoca en el movimiento, pasa a ser como muy secundario el movimiento de cuarzo, y nos enfocamos ahora sí en todas las terminaciones de este reloj, ¿no? Es un reloj que está diseñado como íntegro, ¿no? O sea, básicamente lo diseñaron tal cual para que fuera como un bestseller, y es básicamente por todos los elementos que tiene, ¿no? O sea, si nos enfocamos dentro de la carátula, se puede ver que como que toda la carátula está hecha como con todos estos elementos sandy, ¿no? O sea, como arenosos en color dorado, que hace que sobresalga mucho como toda la tipografía a las 12 de Seiko y de Dolce a las 6. Y luego cuando lo comparas tratas de ver como todos los índices, las manecillas, el segundero, sí que resalta bastante, ¿no? Entonces muchas veces cuando combinas todo el tema de mucho dorado, el mismo color dentro del reloj, se puede llegar a perder la lectura del reloj, ¿no? Sin embargo en lo hacen muy bien y sobresale. Por el otro lado, si vemos la caja, ya empieza a tener como toda esta textura como del bambú, ¿no? Que lleva desde la caja hasta el brazalete, y que es lo que más sobresale, ¿no? Que es el brazalete, que tiene esta textura como rugosa, que asimila como toda la textura del AP Bambú, en este caso pues así mismo, ¿no? Como el Seiko Bambú. Y esta textura junto con el pulido del medio del brazalete lo hace resaltar muchísimo. De noche cuando te lo pones y te da como luz indirecta, brilla muchísimo.
Entonces, la verdad es que este es uno de los relojes más bonitos que tengo. Y bueno, hace falta ver también la corona porque la corona es octagonal y le da como este toque como industrial al reloj, ¿no? Pero lo cual lo hace como que sea un reloj muy elegante sin perder como la esencia del reloj. Y luego también un poco como estas soluciones de los años 70, 80 que trataban de implementar para poder tener como microajustes dentro del reloj, pues bueno, diseñaron como esta solución en donde tienes como estas dos opciones, ¿no? Tanto una más justa por si es invierno y tu muñeca está un poco más apretada o justa, y por el otro lado pues tienes esta otra solución en donde, que es la segunda, en donde te queda un poco más amplio. Entonces, pues bueno, la verdad es que es un reloj muy bien pensado para la época y de mis favoritos. La verdad es que cuando lo vi por primera vez en redes sociales, en Instagram, pues bueno, me enamoré a primera vista y sí que traté de ir por él. Una vez que lo tuve, quedé enamorado, sigo enamorado y bueno, es por esto que creo que toda la época neo-vintage es como muy relevante y muy importante para mí, porque no necesitas, o bueno, no necesito pagar tanto dinero para poder tener como esta sensación de tener un reloj premium, ¿no? Como un AP Bamboo. Yo cada vez que me pongo este reloj sí que siento que estoy utilizando como el reloj, ¿no? El más bonito, el más que tengo, súper formal, pero también elegante. Si voy de todo negro o voy todo azul, lo que resalta más es el reloj. Entonces, pues bueno, ojalá les haya gustado este video y cualquier cosa nos vemos en el siguiente.